¿Cómo están? Bienvenidos al Pera News, el noticiero donde hablamos de las distintas noticias que afectan nuestro bolsillo, la economía nacional, internacional. Y lo más importante, que podamos reflexionar sobre ellas y entender un poquito cómo podríamos nosotros enfrentar estas noticias o nuestro propio bolsillo. Y en este caso vamos a partir con una noticia que está haciendo revuelo, donde obviamente empieza el mundo político a tomar posiciones porque estamos cerca de las elecciones. El presidente no habla de estos temas, que es sobre la eliminación de la UEF. Algo que se creó en 1967, una forma de poder estabilizar y que alguien se atreviera a invertir. De hecho, era imposible confiar en el futuro cuando habían inflaciones del 20, del 30%, y a alguien se le ocurrió una idea bastante audaz, inteligente, que ha sido replicada en múltiples países, porque recuerden que nosotros no somos el único país que tiene la UEF, tiene otros nombres, pero prácticamente en toda Latinoamérica existe alguna unidad que está indexada a la inflación. Y también no es una moneda, es simplemente una expresión del valor en el fondo, de este incremento que tiene el IPC a diario, ¿ya? Pero se crea, ¿por qué? Porque nadie quería invertir en Chile, pues nadie quería invertir en el futuro, ni pedir préstamos, ni poner plata, por ejemplo, en un banco. Si la plata se quemaba todos los años, mejor me la gastaba inmediatamente. Una economía que vivía del hoy, carpe diem, donde normalmente son los países que menos crecen. Y cuando uno quiere pensar en el futuro, tiene que pensar en cosas distintas. Y deciden crear este concepto de la UEF. Y resultó que se podía hacer un mercado de capitales, se podía confiar en la banca, por ejemplo, y depositar ahorro. Personas que pensaban que su dinero se iba a esfumar de un día para otro, se mantenía su valor en el tiempo. Y también las instituciones empezaron a otorgar créditos. De hecho, gracias, y ojo que vamos a hablar de qué cosas podría tener de impactos positivos o negativos si es que se llegase a implementar algo que sea como eliminar la UEF. Pero gracias a que se haya creado esta unidad de fomento, por ejemplo, el mercado de capitales chileno es bastante más robusto que otros países. De hecho, en los años 90, 2000, Chile tenía un mercado de capitales que no le envidiaba ni al mundo europeo, norteamericano. O sea, estábamos súper adelantados. Nosotros casi que le metíamos goles a Brasil. Mientras ellos jugaban fútbol, nosotros teníamos un mercado de capitales robusto para el país chiquitito que era. Lo que permitió que muchísima inversión extranjera, que se creen distintos tipos de comercio, mall, carretera, etcétera, todo lo que hoy día uno ve como algo normal o común, pero que posicionó a Chile entre los grandes en su minuto. Y, por otro lado, también permitió que uno pudiera tener acceso a su vivienda propia. ¿Por qué? Porque, obvio, un banco, si es que entiende que te puede prestar dinero a largo plazo porque no va a estar sujeto a la inestabilidad de la inflación, lo hace. Los créditos en pesos, por lo general, son con tasas muy elevadas, con reajustes de otro tipo de manera y a menos años, porque hay un riesgo adicional, que es la inflación. Entonces, eso generaba. Y ahora vamos a cuáles son los efectos. Una vez que ya aprendimos un poco de historia, porque muchas veces el concepto populismo llena obviamente las urnas para poder dar abajo cosas que quizás sí funcionan, pero que sí se podrían regular de ciertas maneras. Eliminar la UEF, por ejemplo, del mundo del crédito hipotecario, uno podría decir, no me gusta porque el último año, que obviamente la UEF, convengamos que el momento fuerte fue para la pandemia, que hubo un año con 12% de inflación, y ahí sí nos afectó a todos en el bolsillo. Que suba el crédito hipotecario en un año 12% es bastante. Antes crecía un 3, 2, 4%, que era más o menos razonable. Los arriendos crecían en la misma proporción e incluso más, por lo tanto se mantenía una paridad más o menos entre arriendo y dividendo, lo que no generaba mucho ruido. Cuando la inflación se acelera, hay que entender que el fenómeno complejo, el donde nos equivocamos, no es en que esté la UEF, es en por qué hubo tanta inflación. Hay factores externos, por supuesto, todo lo que fue la pandemia y un montón de cosas internacionales, como factores internos, que puede sacar alguna roncha a esto, pero los retiros tuvieron bastante que ver. Y los créditos hipotecarios hasta el día de hoy no se han arreglado del todo por esos fenómenos que se hicieron, que afectó también al mercado de capitales. Y porque se saca mucha plata de un día para otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si la inflación obviamente es el punto negativo, debería un poquito más las promesas de campaña o el intento de trabajar de estos temas sería abordemos las problemáticas reales, ¿por qué suben los precios tanto? Hablemos de eso. ¿Por qué la mala educación, la salud, etcétera? Más que abordar solamente el concepto del UEF. Y si se elimina, ¿qué va a pasar? Los bancos, simple, van a decir, ¡pup! Apareció un nuevo riesgo. Cortemos crédito hipotecario, quizás demos menos,
mayor tasa, por supuesto, porque tienen que enfrentar eso. Si no crean que es como, porque está la inflación, son altos los créditos. Si no hay inflación, o sea, si no hay UF, básicamente te dice, bueno, te presto a un 13. Y, pero es que la inflación fue baja. Y quizás hacen algún tipo de unidad que si la inflación es más alta que eso, te desembolsan un poco, o te cobran un poco más, o con un ajuste adicional anual. Básicamente los créditos en los países donde están fijados en moneda local, normalmente, ¿qué ocurre? Son a muy corto plazo. Es muy difícil que haya un crédito a moneda local a 30 años. Son tasas más altas o son con algún tipo de reajuste. O sea, igual va a ajustarse. Entonces, cuando uno le tiene como el susto, oye, la UEF por lo menos todos sabemos que es el reajuste diario del IPC. El otro va a ser un reajuste mensual, anualizado, tendrán que hacer más pega y probablemente va a ser pega manual, que implica más costos también. Entonces, lo más probable es que por lo menos en el mundo hipotecario, como dice Mario Marcel, efectivamente comparto con él, así como hay cosas que no comparto de él, es un terremoto, para el mundo hipotecario al menos. En otras cosas, no tanto. Si uno dice, es que en la salud, en los contratos de arriendo, yo estoy de acuerdo que no sean en UF. Ahí yo considero que hacer reajuste trimestral o semestral es una forma alternativa útil, porque es un ajuste cada cierto tiempo y en el fondo algo gana la persona que te está arrendando, que tiene esos meses que no le han cobrado. Entonces considero que es una buena manera. Pero recuerden que la UEF es simplemente eso, es una expresión de la inflación, es una expresión del crecimiento del valor en el tiempo. Si se quiere eliminar, se van a tener que buscar otros mecanismos. En el área de salud, por decir algo, FONASA, ISAPRE, qué sé yo, van a decirte, mira, la inflación fue un 13%, este año te vamos a tener que reajustar un 15% porque es 13 más costos que tuvimos y qué sé yo. Y se va a hacer. Así funciona nomás. Entonces, ojo con entender conceptos económicos y cuando los mezclan políticamente para hacerte creer que el resto te está haciendo daño a ti para ganar votos. En versus estudiar para qué se implementó, por qué se usa. Si hay gente que abusa de la UEF o la ocupa mal, simplemente tú puedes no ocupar esos servicios. O demandas colectivas también para encontrar que eso hoy día se hace. En las típicas, las ISABRES, cuando suben los planes, que no tienen que ir con la UEF, ojo. Casi típico caso de estos abogados que están afuera de la ISAPRE tratando de ayudarte a mantener tus planes. No es porque subió por la inflación, por la UEF, suben porque ellos suben sus precios por distintos factores. Y ese, por ejemplo, es un factor que uno podría atacar de, oye, ¿cuáles son los criterios reales de por qué están subiendo en la salud? Por decir algo. Pero eso, espero que haya quedado más claro este tema y obviamente cada uno es libre de opinar lo que quiera, para eso están los comentarios y hablemos con información, eso sí. Segunda noticia del día, está súper importante, es bien interesante, todavía no hay nada claro, ojo, esto es especulativo, no. Pero Hacienda presentará este lunes, o sea, hoy día que estoy grabando, vamos a ver, debería grabar esto la que viene, bueno, pero el próximo Opera News vamos a ver cómo sale. Hacienda presentará este lunes la reforma tributaria con foco en pymes. ¿Qué significa esto? Costará aproximadamente $1.000 millones y se compensará, entre otros, con alza de impuestos a personas de altos ingresos. Esta es una reforma tributaria que me parece tomada de una forma bastante distinta a las anteriores. Encuentro que, obviamente, todas las reformas tributarias, recuerden que siempre van a, desde el punto de vista más público, van a sonar duras porque obviamente es pagar más. O sea, alguien va a estar pagando esto, más impuestos para que lo que sea que se esté usando, alguien lo tiene que pagar. Recuerden que nada es gratis en la vida en general, entonces alguien está pagando por eso. Y en este caso me gustó mucho estos incentivos tributarios que están sacando a las pymes. Ojo, porque las pymes en general, toda la pequeña empresa, mediana y la muy chiquitita, la micropyme, siempre está muy afectada de que juega como con las reglas de los grandes y les cuesta harto partir. Y esta reforma, por lo que está hablando aquí, busca dentro de las gracias, en el fondo, como beneficios para la clase media, que tú puedes, por ejemplo, reducir lo que tú pagas de arriendo. Hoy día que la gran mayoría de la gente vive arrendando, así como alguien que es propietario puede reducir las contribuciones de su impuesto global complementario, acá lo que busca esta reforma es que tú puedas reducir parte de tu arriendo del impuesto global complementario, que me parece fantástico, porque al final es un gasto que representa hoy día casi el 40% de los sueldos de algunos chilenos. Y como está hoy día el régimen tributario, no te sirve de nada, o sea, es un gasto simplemente y después tú tienes que tributar por todo tu sueldo. Entonces es muy duro porque hay gente que vive arrendando toda su vida o que arrienda, no sé, al menos la mitad o más, 3/4 de su vida para poder llegar a su casita propia y no puede descontar nada. Entonces eso me parece una súper buena iniciativa. Por otro lado, también
Habla de que de beneficios para que las pymes partan tributando más tarde. En el fondo, no está el detalle acá porque tiene que salir hoy día, así que va a estar una noticia como en caliente, pero está súper interesante que hayan incorporado beneficios para la clase media, que casi siempre, me imagino que todos los que están viendo acá, o no todos, pero gran parte de los que ven acá, deben sentirse como en ese concepto como jamón del sándwich, no sé cuál es el refrán, pero que es como que, oye, soy muy pobre soy muy pobre para los bancos, pero soy muy rico para el Estado, entonces no tengo ningún subsidio, tampoco ningún crédito y estoy siempre sufriendo y pago todo. Bueno, la clase media siempre se ha sentido como medio olvidada de los beneficios tributarios, etcétera. Y en este caso me parece bien interesante que exista. Recuerden que esto, ¿qué significa? Que alguien lo va a pagar. En este caso, ¿cómo se quiere pagar? Se quiere pagar a través de, por ejemplo, aumentar los tramos más altos. Antes el que pagaba 40% era el que ganaba sobre 20 millones mensuales, que es una renta bastante grande. En este caso pasaría desde los 10 millones de pesos. O sea, los tramos aumentarían o bajarían desde cuando comienzan a pagar. Entonces, ese es uno de las compensaciones para poder pagar todo esto que costará estos 1.000 millones de dólares. Entonces hay que estar muy atento a cuáles son los elementos finales. Siempre las reformas tributarias sacan ciertas ronchas a distintos tipos de personas, especialmente a los que les afecta. Obviamente las pymes no van a estar enojadas, pues van a ser beneficios, sino que lo que se enojan son a los que les tienen que sustraer la plata para apoyar a otro tipo de personas, o salud, o educación, y qué sé yo. Ustedes saben que para mí en general un país desarrollado y que sabe hacer las cosas bien y alguien que quiere vivir en sociedad paga impuestos. O sea, yo estoy feliz pagando mis impuestos. Obviamente lo que me molesta es que se ocupen mal, que eso es distinto, porque a mí cuando me dicen, oye, es que necesitamos 1.000 millones de dólares para ayudar a las pymes, y aparece noticias que se despilfarran 4.500 millones de pesos en un gore, después que no sé qué, se gastaron 100 millones de pesos en un desayuno, y cuando empiezan a aparecer montos de cifras siderales también perdidas, molesta. Porque uno diría, pucha, ¿por qué tanta reforma? ¿Por qué no de repente hacer una estrategia o una escaramuza de salir a buscar si realmente se están cobrando los impuestos que se tienen que cobrar y si realmente se están ocupando bien? Y de repente darse cuenta que este embudo, llamado en el fondo primero los contribuyentes y abajo los beneficios reales para las personas, hay un embudo acá que pareciera tener un montón de hoyos y que sería bueno saber que quizás, porque siempre van a haber hoyos, ojo, no existe un país, deben haber, no sé, pero no conozco ni uno, aunque tú digas los nórdicos son santos, no. Siempre hay cosas raras en distintos países, siempre van a tener algo de robo y es una lata porque se normaliza, pero es así, el mundo tiene injusticia, pero que no sea tanto. Entonces, ¿por qué no de repente ajustar eso y tapemos un par de parches en el embudo en vez de salir siempre a buscar más? Creo yo. Pero bueno, veamos cómo sale la reforma y qué dicen, y este sería ya el tercer intento de reforma, que hay 2 fallidos que eran bastante agresivos en cómo se llevaron y no se pudieron terminar llevando a cabo. Y también tengan el antecedente que en algún minuto una de las reformas emblemáticas en uno de los gobiernos de Bachelet, que supuestamente iba a traer un montón de beneficios, que eso es muy relevante entenderlo, que a veces uno cree que es simplemente salir a recoger más impuestos. Y se hablaba que iba a tener X puntos porcentuales de PIB que iba a llegar al Estado, y finalmente llegó menos. ¿Por qué? Porque también genera desincentivos. Y también hay muchos casos de países bien desarrollados que el efecto es al contrario, reduciendo ciertos impuestos, aceleran la economía y eso genera más ingresos, mayor riqueza y tienen más impuestos a la larga. Entonces, si por decir algo te cobran el 15% de 1.000 millones, que es harta plata, versus el 30% de 200 millones, va a ser menos el 30% de 200 que el 15% de 1.000, fomentando la economía. Entonces siempre hay que tener también un poquito de ese trade-off. La tercera noticia del día es polémica en el servicio de impuestos internos. Lamento llegar tan tarde a esta noticia porque justo salió cuando ya habíamos grabado la semana pasada. Pero el director de impuestos internos de Echeverry decide pagar los 9 años de contribuciones por su vivienda. Pero esta noticia ha ido cambiando todos los días, en el fondo, porque la polémica era porque, primero, en medio de que estamos hablando que hace poquito hubo una de las mayores reformas en el mundo de las propiedades, en el fondo, en las contribuciones.
es una de las reformas que más han aumentado las contribuciones y muchas personas que estaban en monto exento empezaron a pagar. Se ha fiscalizado muchísimo. Hay personas que le están mandando unas notificaciones para rematar sus viviendas porque llevan un par de años sin pagar sus contribuciones, y en medio de todo esto, o sea, oye, que hay que salir a recaudar por todos lados, que las contribuciones, aparece el mismo director de impuestos internos sin pagarlas por 9 años. ¿Hasta cuándo? Y yo entiendo, obviamente él se defiende y tiene obviamente ahí un montón de antecedentes que él relata, que su casa está en los trámites y era lento y qué sé yo. Pero yo creo, sinceramente, si yo fuera el director de impuestos internos, o sea, si me va a tocar un puesto tan importante y tengo una casa que no está regulada, porque probablemente esas cosas sí pueden tardar y todo, pero yo sinceramente no creo que él lo tenga las manos, o incluso le podría haber pedido al presidente si él lo eligió. Podría, oye, presidente, ¿por qué no me pega un tirón de oreja acá? Porque sabes que tienen todas las casas del barrio y te frega a todos los vecinos por último, pero que sea correcto, porque no creo que sea solo él. Vaya, oye, ¿sabes que este condominio nos tienen votado, no nos pescan? ¿Sabes que esto es irregular? Vamos, y los vecinos están a linchar, pero no importa, es lo correcto. Y se paga, ¿no? Y se regulariza la propiedad que estuvo años sin regularizar. Y del caso de él, obviamente, yo sé que esto se usa porque estamos en situaciones donde hoy día todo se usa para la polémica política y es parte de... E indignante, sí, pero probablemente el caso de él es un caso que se debe repetir innumerablemente en millones de personas, ojo, o más que millones, en miles de personas, especialmente en lugares que tienen estos condominios en sitios medio irregulares, en parcelaciones de 5.000 metros cuadrados, donde supuestamente son de agrado, pero todos tienen sus casas de veraneo, qué sé yo, y hacen ampliaciones y no las regularizan y quedan ahí como en el olvido hasta que no son fiscalizadas. Entonces, yo sé que no es un caso que probablemente no es aislado, se debe repetir, no por eso estoy defendiendo al director, creo que el actuar fue muy malo. Y lo peor de todo es que aparte le estaban condonando, o sea, imagínate el tema, era como que había prescrito la deuda, entonces iba a pagar menos, o sea, era un escándalo de proporciones, porque era, oye, hay gente rematándole casas, pero aquí como ya prescribió la deuda, voy a pagar solo 3 años, ya, obviamente el director después también reguló y dijo, voy a pagar los 9, pero yo creo que la mancha reputacional ya estaba media hecha. Y en Chile hoy día estamos viendo una época que hay muchas irregularidades pasando de forma continua, y hay que en algún minuto sostener el mango y tomar decisiones con cabeza fría, pese a que probablemente debe ser un muy buen profesional, debe hacer su pega increíble y un montón de otras virtudes, porque las personas siempre son grises, ¿ah? No existe esto de blanco o negro. Yo no conozco a nadie que sea todo perfecto, todo maravilloso o todo malo, todo pésimo. Todas las personas tienen sus cosas pro y contra. Hay algunos obviamente que son más tirados para el negro y otros más tirados para el blanco. Pero siempre hay cosas buenas y cosas malas en las personas. En este caso, no dudo de su trayectoria. Me imagino que lo eligieron ahí porque Gallo es bueno, haciendo su pega. Pero ese condoro es un condoro feo. Un condoro feo, y hablamos ahora hace poquito de la noticia del Gore. Aquí no estamos hablando de miles de millones. Acá es el hecho en el fondo. Es como la persona a cargo de salir a perseguir a todos los que no pagan sus contribuciones que estén pagos. Entonces, acá es la forma, más que el hecho en sí, porque no es como que deba 500 millones de pesos, no, es un monto razonable de contribuciones nomás, pero es muy feo lo que haya pasado. Y es importante que hablemos de esto porque hay 2 lecciones que quiero que tengan mucha atención. Primero, no todos somos directores de impuestos internos, no todos somos personas que podemos no pagar las contribuciones y ver que nos prescriba la deuda. Tengan mucho cuidado ahí. Eso, como obviamente a veces hacen llamados como, oye, que también es política, todos dejemos de pagar contribuciones, a ver qué pasa, y le dejamos sin impuesto a la gente. Pero la ley, aunque sea por un movimiento y todo, la ley es la ley, y está bien. Si uno quiere ser rebelde, tiene que estar atento a tenerse a las consecuencias, pero efectivamente te podrían rematar tu casa, ¿ya? Ojo con eso. Hay un par de datos rosa ahí. El abogado Iván, la otra vez vi un video bien simpático que decía que si llevas, no sé, 5 años con las contribuciones impagas, pero a ti te querían rematar por el 5.º año nomás, tú podías pagar el 5.º año y las otras 4 no todavía, e ir siempre pagando la que te iban a mandar de remate. Es chistoso, es un dato rosa, pero yo considero que uno tiene que estar al día, en general, especialmente si uno quiere crecer, quiere hacer patrimonio, quiere tener una buena relación con la banca, con otros negocios. Tu historial de pago en todo sentido es importante. A mí me choca cuando como que se incentiva al hacer cosas, aunque uno está en contra, ojo, si
Yo no es que esté a favor de las contribuciones, ni del monto que cobran, ni todo lo que cobran. De hecho, me gustaría que los impuestos sean menores en nuestro país, pero son lo que son. ¿Ah? Y si uno está en contra, váyase entonces el país o vote de forma correcta por los políticos que va a tener liderando. Y si usted quiere que sean menos impuestos, vote por personas que van en la línea de menos impuestos y así. Pues, ¿ah? Yo creo que esa es como la manera de expresarse más correcta, más que salir a correr riesgo tuyo, porque al final el que pierde la casa eres tú. ¿Ah? Y la persona que estuvo detrás de la pantalla haciendo un video viral diciéndote que no pagues nada, le va a importar un rábano. ¿Tú crees que él después va a ir a protegerte? Va a decir, yo voy a contratar a un abogado para proteger a todos los que le quiten la casa. Eso no va a pasar. Siempre todos estos gallos que son buenos para el bla bla quedan en eso. ¿Ah? Se ganan los votos, son felices, ganan su renta después, incluso a veces vitalicia, pero los problemas son tuyos. ¿Ah? Entonces, eso siempre recuérdalo. ¿Ah? Todos los problemas que vayas teniendo con este tipo de cosas, al final el que tiene que hacerse cargo es uno. Y lo que pase más arriba, genial, que vaya cambiando y mejorando con el tiempo, pero el lugar donde uno se expresa para poder cambiar y que sea como de la manera que uno cree que es más correcta, es votando. ¿Ah? El resto te va a hacer daño, probablemente. Les tengo una cuarta noticia que es una sorpresita. ¿Ah? Esta es inédita alza de reserva de vuelos y hoteles. Bad Bunny, imagínense, le está dando ritmo a la economía de Puerto Rico. Se prevé que va a aumentar en 0,15 o 0,15 puntos porcentuales el PIB del país, que estaría inyectando 181 millones de dólares a la economía local. Una persona. Obviamente con todo lo que incluye, no es que vayan a comprarle a él 180 estaría, sino que es a todo lo que mueve a esta persona, a toda la gente que va a ir a ver sus conciertos, los hoteles, los tours, los que se la comía, etcétera. Es muy relevante, muy interesante esta noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces los grandes referentes pueden mover economías completas. Y pese a que a mí me encanta hablar de finanzas y ojalá eventualmente todos aprendieran conmigo o con cualquier influencer financiero a ahorrar un poquito más, a invertir mejor, a crear más valor, qué sé yo. Al final muchas veces los que mueven el PIB de una economía son los artistas. Entonces fomentemos el talento local. ¿Ah? Ahí está. O sea, si en Puerto Rico le pudo llevar a su país un montón de... O sea, imagínate, aumentar el PIB de un país gracias a un artista local de ellos. Tratemos de empezar a fomentar nuestros artistas locales. Esto no tiene mucho que ver con economía, pero está súper interesante la noticia. ¿Por qué? Porque efectivamente el que hace bien la pega, el que mueve masas, puede generar muchas externalidades positivas. Porque no es que solamente los puertorriqueños gasten su plata en ir al concierto, no. Atrae talento, o sea, ese talento atrae turismo. Y en Chile podría pasar lo mismo. De hecho, hace poquito salió una influencer que decía que lo único que le falta a Chile es marketing, porque tenía las mejores vistas, los mejores restaurantes, o sea, encontró que todo era 10 de 10 y que casi que vino de cueazo a Chile. Entonces, más marketing para Chile. Así que con eso terminamos el Peras News. Recuerden comentar, suscribirse y díganos de qué les gustaría hablar durante la semana.